Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a las conferencias mundiales que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestro invitado es Juan Pedro Guzmán, escritor de Un café con Leo y Segunda Oportunidad, fundador del Instituto de Crecimiento Emocional en Murcia, coach y experto en desarrollo emocional. Juan Pedro Guzmán va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Las cosas no son como son, son como somos. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, consciencia, salud integrativa, conocimiento y evolución. Y que estamos publicando vídeos nuevos cada día sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Damos paso ya a nuestro invitado y su conferencia Las cosas no son como son, son como somos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un Desde placer. ahora, igualmente. Desde ahora podéis hacer, os recuerdo, vuestras preguntas a nuestro invitado a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Y al final de su charla responderá a vuestras preguntas. Saludos, Juan Pedro, gracias por estar con todos nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, en el tema de hoy quería hablar sobre quizás una de las situaciones más complejas y sobre la que más se está especulando en los últimos tiempos, y es dónde se establece la distancia entre la realidad y mi percepción frente a una situación. Obviamente todos sabemos que ante una situación entran en juego una serie de filtros, los cuales incluyen pues, el nivel emocional que tengamos en ese momento, un registro de memorias genéticas, obviamente, y unos pensamientos basados en circunstancias o situaciones anteriores parecidas a esta situación que estamos viviendo en ese momento. Es decir, pasamos muy rápidamente de una realidad posible, ya que sería esa realidad que tiene una mayor posibilidad para que pueda suceder, a una realidad probable. Es decir, es una realidad que se basa en las hipótesis que yo estoy creando a partir de mi percepción de lo que estoy viendo. Pero claro, ¿en qué detalles tenemos que detenernos antes de poder evaluar una situación para acercarnos de alguna manera lo máximo posible a una realidad coherente? No, obviamente intentamos distanciarnos de nuestra percepción para intentar aclarar realmente qué es lo que está sucediendo y cuál es la magnitud del problema o conflicto que estamos soportando, que la vida nos ha puesto en nuestro camino. Obviamente, el grado de implicación con las circunstancias es muy importante, es decir, es fundamental. Con esto quiero decir que no es lo mismo, tengamos claro que no es lo mismo una circunstancia en la cual a mí me supone una implicación directa o soy solamente un mero espectador de una situación que está pasando a otra persona. Todos sabemos, llegados a este punto, que las emociones que yo desarrollaré en el momento que me siento a mirar esa situación no van a ser las mismas. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a disasociarnos de nuestras circunstancias, de nuestros conflictos en una primera instancia? Pues en una primera instancia lo que vamos a hacer es apuntar en un papel. Vamos a retomar la práctica de escribir a mano, que ya se está quedando un poco obsoleta parece ser, y vamos a escribir la circunstancia,
el conflicto que estamos soportando. De tal manera que al usar esta sencilla técnica, lo que vamos a hacer es crear una distancia física, digamos, entre nosotros y una circunstancia. En ese momento sí que estamos integrados en la circunstancia, pero ya la estamos viendo, no la estamos recreando. ¿Vale? Vamos a ver, antes de continuar con esto, quiero especificar por qué la importancia de escribir, ¿no? En papel, alejarlo de nosotros. Porque como norma general, solemos usar como mesa de trabajo para la resolución de cualquier conflicto nuestra mente. Pero el tema está en que esa misma mente me está creando el problema o el conflicto o me está viendo ver esa circunstancia de esa manera. Por lo tanto, nos vamos a alejar, ¿de acuerdo?, de este factor. Bueno, bien, continuamos. Anotamos la circunstancia en un papel y a continuación escribimos cuál es mi conclusión, cómo yo estoy percibiendo esa situación, ese momento de mi vida. Y a continuación escribiré si alguien que no fuese yo podría interpretar esto de otra manera. Alguien podría aportar otra perspectiva a esta circunstancia y en contra de lo que yo estoy escribiendo. Lógicamente me lo voy a inventar. No es la mía, es una inventada porque tengo que rellenar ese campo de datos. Bueno, me lo invento. Pero en ese momento tenemos que tomar conciencia de que hemos pasado de una realidad posible, que era la primera que yo anoté, a dos realidades posibles, ya que las dos son hipótesis, tanto la que yo puse como la que me he inventado ahora. Lo cual, a nivel mental, ya me está creando la duda de si es correcta mi actuación. Eso que yo he puesto así, ahí, esa conclusión. Realmente esto es así, pero es que aquí parece ser que se puede ver de otra manera. Bien, en ese momento ya empiezo a preguntarme. Empiezo a preguntarme con cuál de las dos alternativas que yo he escrito me encuentro mejor. Y no solo yo. ¿Y si el resto del planeta, aislándome yo, usara una conclusión y otra conclusión? ¿Mejorarían en algo? ¿Cuál sería más correcta? Bueno, con esto lo que debemos pretender hacer es aislarnos en una medida lo máximo posible de el conflicto. Intentar verlo como espectadores, observarnos a nosotros mismos dentro de la circunstancia y diagnosticar cuál puede ser nuestra actitud más correcta. Todos sabemos que obviamente nos basamos en circunstancias anteriores, emociones anteriores en situaciones parecidas o totalmente diferentes, pero solamente con que haya un factor común en la situación, usaré los mismos patrones de conducta que utilicé la vez anterior, pero obviamente no fueron beneficiosos ya que hoy me estoy planteando este problema. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí no es más ni menos que en el momento que empezamos en las veces anteriores a pensar en cómo solucionar cierto conflicto o cierta dificultad, por muy pequeña que sea, pero empezamos a resolverla, empezamos a preguntarnos el por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo me veo en esta situación? ¿Por qué ahora, en este momento? El problema de cuando nos enfrentamos a una situación de cualquier índole y empezamos a plantearnos el por qué, lo que estamos haciendo es crear un sentimiento de autoculpabilidad. Es decir, en el momento que planteo por qué yo me estoy haciendo responsable de la consecuencia que me ha traído la circunstancia y por lo tanto no voy a encontrar
el error, ya que el error me estoy afirmando que he sido yo, en ese momento ya está solucionado el problema a nivel mental, porque la mente necesita contestar a todas las cuestiones que se le planteen. El cerebro no puede dejar una pregunta sin resolver, porque si no tiene una respuesta, adjudicará cualquier tipo de dato para responder a la duda. Y si fuese ilógico totalmente y no tuviésemos explicación, pues incluso diríamos que es un milagro o que es suerte. De esa manera estamos contestando a algo que estamos viendo y no entendemos. Bueno, pues esto queda resuelto. Entonces, retomando el tema de antes y basándonos en este principio del cerebro de respuesta, vamos a ver lo del por qué, lo hemos visto, y ahora vamos a ver cómo nos vamos a plantear, cómo nos vamos a replantear nuestra situación, nuestro protagonismo en la situación. Pues vamos a cambiar ese por qué y lo vamos a sustituir por para qué. Esa es la forma correcta de identificar a través de qué patrón de mi conducta o de qué emoción o de qué circunstancia anterior hoy me encuentro en este lugar, en esta situación, a través del para qué. ¿Para qué me encuentro en esta situación? ¿Para qué me ha pasado esto a mí? ¿Para qué ahora? Obviamente, con esto empezaremos a indagar en nuestro registro de memoria y empezaremos a buscar, porque como ya no tenemos un culpable, empezaremos a buscar en qué momento yo considero que eso fue un detonante, el cual cambió la trayectoria de mi camino para que hoy me lleve hasta aquí. Vamos a ver, en el momento que empezamos esta búsqueda, iremos desde la situación inicial en la que estamos hacia atrás, siempre hacia atrás, porque lo más reciente es lo que estamos recordando en estos momentos. Obviamente estamos en una situación, pero nos va a ser más cómodo ir retomando hacia atrás. El problema viene cuando pensamos que las circunstancias de alguna manera han invadido nuestro terreno. Nosotros íbamos guiados en una trayectoria y una circunstancia nos ha interrumpido. Por eso de ahí viene la expresión que no es el momento ahora para que me pase esto. Obviamente nunca es el momento bueno para que nada malo nos pase, eso está claro. Pero bueno, siempre usamos esa expresión. Nosotros seguimos una trayectoria, entonces la circunstancia nos viene y nos intercepta y nos paraliza. Ya entramos en un estado de alerta para resolver esas situaciones, esas circunstancias, para poder avanzar. Lo que no tenemos claro es que la circunstancia no ha venido a nosotros. Nosotros hemos creado esa situación, esa circunstancia que hoy consideramos no nos está beneficiando, incluso posiblemente nos está amargando la existencia. Pero la hemos creado nosotros. Nosotros, a través de nuestros pensamientos reiterados en el tiempo, hemos creado una serie de emociones. Y esas emociones, a su vez, han reprogramado nuestro subconsciente para crear unos patrones en nuestra conducta habitual, a nivel involuntario, obviamente, para crear esa situación a la que hoy tenemos que enfrentarnos. Bueno, voy a poner un ejemplo para que esto se vea un poco más claro. Si una persona empieza hoy a trabajar en una empresa cualquiera y a los 30 días
por un motivo aleatorio, despiden a esta persona. No pasa nada. Al día siguiente encuentra otro trabajo en otra empresa, pero por alguna circunstancia vuelve a perder el trabajo a los 30 días. La persona ya empieza a replantearse a nivel común qué casualidad. Pero bueno, continúa buscando trabajo, lo encuentra y vuelve a trabajar hoy en una empresa. Durante cada día en esta nueva empresa en la que se encuentra hoy, su pensamiento va a estar enfocado a durar más de 30 días. ¿Por qué? Porque su experiencia anterior le induce a pensar que por alguna circunstancia aleatoria a su voluntad está durando 30 días. Ahora, desde este momento, cada día su pensamiento será aguantar más de esa fecha, más de 30 días. Por lo que cada día empezará a llegar antes a trabajar para demostrar que es un trabajador eficiente. Empezará a rendir más, a no entrar en conflictos con los compañeros, a dar el máximo rendimiento, incluso saliendo más tarde de lo habitual. Pero llega el día 30 y vuelve a ser despedido. ¿Por qué pasa esto? Pero él no quería eso. De hecho, se ha esforzado, pero se ha esforzado en un nivel de conciencia. A nivel consciente, sí, se ha esforzado y ha hecho todo lo que él creía que iba a ser beneficioso, pero ha obtenido el mismo final que anteriormente. ¿Por qué? Porque su pensamiento era durar más de 30 días, que a los 30 días no lo echaran. Y ya empezó, madre mía, no sé qué hacer para que a los 30 días no me echen, porque un mes pasa corriendo, me van a echar y entonces, ¿cómo pago mi casa y mi familia y etcétera y tal? Bien, ese pensamiento, como hemos dicho antes, está creando una emoción y esa emoción le está diciendo al subconsciente que no puede durar más de 30 días en ese trabajo. Claro, ese es el error. De aquí viene la importancia de pensar de una manera adecuada ante cualquier tipo de situaciones, ya que sabemos que el subconsciente no sabe cuándo es ironía, no sabe si era una broma, si realmente lo que queríamos era que pasara otra cosa diferente, otra circunstancia diferente a la que está aconteciendo. No, él no lo sabe, solamente está grabando una emoción que le está diciendo que nuestro propósito final es no aguantar más de 30 días haciendo ese trabajo. Y es lo que ha pasado. A nivel consciente, la persona actúa de una manera, pero a nivel inconsciente y a nivel, digamos, involuntario, sin darse cuenta, la atención se vuelve de alguna manera selectiva. Es decir, nuestro foco de atención caerá en los datos o en los factores que nos van a llevar a nuestro propósito. En este caso, de este ejemplo que hemos hablado ahora mismo, no quería, el subconsciente entendía que no quería aguantar más de 30 días allí, por lo tanto, es lo que se ha conseguido. El mismo esfuerzo que nos requiere el pensar de una manera, digamos, negativa o de una manera, de esta manera, ¿no? De crear una serie de emociones contradictorias a lo que realmente queremos, cuesta lo mismo que pedir lo que sí queremos o empezar a sentir y a crear emociones para que nos creen conductas. Y esas conductas
crearán hábitos. El problema es que ya tenemos un hábito de pensar de la manera que pensaba este trabajador que hemos cogido de ejemplo. Ese es el hábito que tenemos, de no ser capaces de enfocar realmente lo que queremos. Si no enfocamos lo que queremos que pase, los resultados que obtendremos serán estos. Nadie va a un restaurante y le dice al camarero lo que no quiere tomar. No, esto es obvio. Se dice, quiero que me traigas esto, esta X, lo que sea. El camarero lo trae. Bien. Ya está. Pues en la vida funciona igual. Funciona igual. Vamos a empezar a crear el hábito de pensar de una manera adecuada, de una manera correcta. Y así, cuando las circunstancias que no nos agradan, en el caso de que nos viésemos implicados en alguna, sí podremos decir, ¿y ahora qué está pasando? Porque esto sí que no lo quería yo. Pero obviamente, si estamos pidiendo que nos pase eso, nos pasa, no podemos quejarnos. Por lo que vamos a aprender el por qué, perdón, el para qué y dejar a un lado el por qué. Todas las circunstancias, todas las situaciones nos traen un mensaje, nos traen algo que nosotros nos estamos intentando corregir. Pero vamos a ver que todo esto, por muy complejo que parezca, se basa en el instinto de supervivencia natural. Es decir, es una manera, una conducta de mejorarnos y de evolucionarnos como personas a nivel mental y a nivel emocional. Si las circunstancias no nos pasaran, siempre actuaríamos de una misma manera. En ningún momento nos daríamos cuenta de evolucionar, de poder avanzar, de en un momento intentar plantearnos un cambio de pensamiento. Porque la circunstancia de la vida no nos lo requiere. Entonces, ¿por qué atraemos este tipo de circunstancias en nuestra vida? Para aprender, para evolucionar. Pero obviamente pasa igual con las personas. Al margen de la circunstancia, que más o menos hemos podido dejar claro cómo enfocarnos de una manera un poco más útil, ¿qué pasa con las personas? Porque si bien las circunstancias las creamos nosotros con nuestra conducta, podemos resumirlo así de esa manera, las personas también. Claro, ahora alguien dirá, no, obviamente, las personas viven en un libre albedrío, una libertad de opciones, y entonces, si ellos coinciden en mi plano, en mi mundo, esto es una casualidad. Podríamos decir, la casualidad no existe obviamente, pero coincidimos con otras personas que a la vez nos crean circunstancias, nos crean situaciones. Las personas con las que coincidimos en nuestro mundo, por muy grotesco que nos parezca pensar que esa persona que nos desagrada, mi vecino que hace ruido, por la mañana mientras que yo estoy durmiendo, yo necesito que esté ahí. Pero esto es real. Porque de hecho, son más valiosas las personas que yo considero me resultan molestas que las que me caen bien y me agradan y todo es muy bueno. Ambas tipos de personas obviamente tienen su utilidad en mi vida y yo aprovecharé esa utilidad sabiendo para qué están ahí en primer lugar.
Pero ¿por qué digo que son más beneficiosas las personas que no me agradan? Que pienso que me están amargando la existencia, que no sé qué hacen aquí. A mí no me caen bien y lo veo continuamente. Además, de hecho, repite eso que me molesta. El, el vecino ruidoso que hace ruido por la mañana mientras que yo estoy durmiendo. Lo hace todas las mañanas. No deja una. El vecino me molestará hasta que yo entienda por qué me está molestando que haga ruido por la mañana. Vamos a ver. Vamos a empezar desde el principio. En el tema de las personas, cuando coincidimos de una manera directa con una persona en nuestro plano de visión, antes de decir nada, obviamente, solamente con poner nuestro foco de atención en esa persona, a nivel cerebral y mediante los primeros 300 milisegundos, es decir, hablamos de aproximadamente medio segundo de tiempo, somos capaces de identificar si podemos confiar o podemos respetar a esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que, en primer lugar, entra un instinto, una percepción. Obviamente, esto es un primer enfoque. A continuación, la imagen de esa persona quedará unos segundos en nuestro lóbulo frontal, en el cual, durante unos escasos segundos, estaremos analizando todas las características visuales que estamos viendo en esa persona para saber, para detectar si tiene algún tipo de afinidad con nosotros o no. Pero ¿en qué basamos? Si yo considero que esa persona me puede caer bien o tenemos afinidad, me puede caer mal, pues en este proceso de estos segundos estoy evaluando si, por ejemplo, la sonrisa que tiene se parece o me recuerda o despierta una emoción en mí a la que tenía aquel compañero de clase cuando era pequeño y me faltaba el respeto y se reía de mí. El tono de voz, el pelo, cualquier cosa. Buscaré un dato común en esa persona que tengo justamente delante de mí, solo hace un segundo que la he visto, no he hablado nada con ella, pero instintivamente sé si vamos a tener alguna afinidad o no. Obviamente, en este caso, reitero el instinto de supervivencia natural. Esa persona, o sea, podemos resumir esto en esa persona me ayudaría a mí o me sería de utilidad para sobrevivir. Aquí es donde parte el origen de este tema. Pues si comparo con todas mis memorias genéticas y las memorias conscientes que tengo sobre acontecimientos anteriores y mis emociones, puedo llegar a la conclusión de que no. Y entonces, si no es así, ¿por qué está en mi mundo? ¿Por qué está en mi trayectoria por este mundo? ¿Por qué se cruza ahí? Si hemos dicho antes que nosotros atraemos todo lo que nos pasa, que todo nuestro entorno son proyecciones de nuestros conflictos y de nosotros sobre un plano físico, a raíz de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Entonces, ¿esta persona qué hace aquí? Si no me sirve para sobrevivir, si no me sirve para nada, y encima me cabrea lo que hace. Porque empezaré a analizar
en concreto qué es eso que me molesta de esa persona. ¿Por qué siento a nivel consciente un rechazo? Todos hemos oído alguna vez a la persona que le presentas a alguien y dice, no me cae bien. A continuación viene la pregunta lógica, ¿por qué? Si no has hablado con él o con ella. Sí, lo sé, pero es que no me cae bien. Y cuando insistimos, y decimos, ¿pero por qué? Porque se ríe mucho. O por lo contrario, porque es muy serio. O porque habla mucho, o porque habla poco. No, eso no es el motivo real. Obviamente, eso es lo que hemos dicho antes, que el cerebro necesita una respuesta lógica para resolver la duda que presentan. De tal manera que si yo pienso de una persona que es tonto, por decir algo, tengo que empezar a replantearme en qué momento yo me sentí así. ¿En qué momento yo me sentí absurdo, o tonto, o ridículo, o que tenía que haberme desarrollado de otra manera en esa situación? Obviamente empezaremos a buscar y daremos con la situación en la cual hoy me hace pensar de esa persona así, de esa manera. Tengamos en cuenta, y esto es muy importante, que en el momento en el cual nosotros, las personas, señalamos a alguien con el dedo, juzgamos a alguien de manera directa bajo nuestro criterio, pero es un juicio. Estamos condenando a alguien a ser de una manera. Es que tú eres así, no es que tú eres así. Lo que no nos damos cuenta es que cuando señalamos con el dedo una acusación, un adjetivo sí va para él, pero el mismo que nosotros estamos diciendo y el mismo gesto que estamos haciendo, nos lo estamos diciendo a nosotros por triplicado. Porque si un dedo apunta a esa persona, a la víctima, digamos, los otros tres me están apuntando a mí. Es decir, lo que yo estoy juzgando o criticando en esas personas, a mí me lo estoy diciendo 3 veces, porque realmente tengo que identificar mi conflicto en esa persona. En el momento que esto lo asumimos y lo tenemos claro, nos damos cuenta que ese vecino ruidoso ya deja de molestarnos de alguna manera, porque llego a la conclusión de que a mí en ese momento, muchos años atrás, no me dejaron hacer ruido. Por eso hoy esos ruidos me molestan. Entonces volveré mentalmente a mi conflicto, que si he llegado al conflicto y ahora soy capaz de resolverlo, ha sido gracias a él, a esa persona que hasta hace 2 días me amargaba la existencia. Es que antes de que turriera, de que empezara a hacer ruido, me despertaba. Bien, lo tenemos claro. Entonces, vamos atrás, vamos a resolver los conflictos, vamos a evolucionar de alguna manera a nivel emocional, lo cual derivará en unas mejores conductas, de acuerdo a la hora de navegar por la vida, de enfrentarnos a ciertas situaciones. Yo sé, y todos sabemos, obviamente, que dependiendo del grado de implicación en el cual estemos ante una situación por muy trágica que nos pueda parecer o por muy dramática,
el grado de implicación es fundamental de dejarlo fuera, ¿de acuerdo? Incluso podríamos introducir en nuestro problema, en nuestra circunstancia, a esas personas que hoy no nos caen bien. Es decir, si yo hoy estoy pasando por esta circunstancia, pues voy a coger a esta persona que no me cae bien y voy a pensar en cómo actuaría. Esta persona está resolviendo mi conflicto. ¿De acuerdo? Pero lo está resolviendo, pero no lo tiene. Así que voy a intentar imaginar él cómo lo haría. Intentamos aplicar diferentes puntos de vista a las situaciones, a los acontecimientos. Intentamos evolucionar. Intentamos ser mejores y mejores personas y tener una mentalidad más adecuada y más actualizada a los tiempos y a las circunstancias. ¿De acuerdo? Es decir, la persona que dice, yo quiero abundancia de dinero, no necesito nada, solamente dinero. Bueno, esto es una barbaridad, pero podría ser. Pero no sé por qué no me llega el dinero, porque yo sí pienso en el dinero y me emociono cuando pienso que tengo mucho dinero y tengo grandes casas y grandes coches y cosas muy, muy caras y... Bien. Y sientes la emoción de que lo tienes. Sí, yo me veo con ese dinero y me veo bien, sin problemas económicos. ¿Sí? Ahora viene una pregunta, pero bueno, la vamos a hacer en este caso, pero es aplicable a cualquier caso. Ahora le vamos a preguntar a esa persona que dice que piensa correctamente, que se emociona correctamente. Le preguntamos, y cuando tú ves en la televisión o por la calle o lo que sea, dentro de tu entorno, de tu círculo, tu foco de atención cae sobre una persona la cual tiene más dinero que tú o es millonaria, cualquier famoso de la televisión o de lo que sea, es millonaria, ¿qué piensas? Hombre, pues pienso que no ha trabajado en la vida. Perdón. Que ese dinero será de una herencia, que esa persona no sabe lo que es trabajar. Yo sí sé lo que es trabajar y no lo he conseguido todavía. Y trabajo muy duro y muy fuerte y esa persona, mira, la situación en la que está, pero vamos, nada, no se agacha. Realmente, esa persona está rechazando, está cerrando la puerta a esa abundancia de dinero, porque el resultado de esa abundancia de dinero es eso, ese pensamiento. A nivel subconsciente, ¿qué está registrando? Está registrando unas emociones las cuales le están diciendo que si yo tengo dinero, si yo soy una persona poderosa, me encontraré en una situación parecida, la cual hará que los demás piensen de mí lo que yo estoy pensando en este momento de esa persona. De aquí la importancia de pensar adecuadamente y saber lo que queremos y cuál es nuestra proyección en los demás. Lo que hemos dicho antes, de basar la circunstancia al resto del planeta para ver si es beneficioso o no. En este caso nos hemos dado cuenta de que en esta persona el pensamiento real, el pensamiento automático, sistemático, era que no quiero dinero porque no quiero terminar así de esa manera. Entonces, todas las conductas, todas las actuaciones crearán hábitos
pero no le van a conducir a ese propósito porque ese es el propósito real. No quiero ser como esa persona. Este tipo de pensamiento, debido a un hábito incorrecto en nuestra conducta, debemos de irlo entrenando, debemos de irlo practicando y adaptándolo a nuestra nueva forma de pensar. Al principio, obviamente, nos costará un poco porque forzaremos un poco, digamos, de alguna manera, forzaremos lo que me surge, ese pensamiento no beneficioso, digámoslo así, por este que sí que lo es y sé que lo es. Entonces, al principio forzaremos un poquito la máquina, digamos, no introduciendo este nuevo pensamiento en nuestra cabeza y enfocando la situación. Pero yo les garantizo que al tiempo se hará de manera sistemática. Es decir, al tiempo lo que después nos costará será pensar de la forma que pensábamos antes. Y ahí es donde empezaremos a vivir una nueva vida. Unas conductas corregidas, unas emociones enfocadas a nuestros objetivos de verdad, a nuestro propósito de verdad. Tengamos en cuenta, y esto lo estamos viendo a cada momento de la vida, todo se actualiza. Los móviles a todo momento estamos actualizando nuevas versiones de aplicaciones que antes teníamos instaladas, pero ahora sale una nueva versión que para nosotros, en algunas ocasiones, no cambia nada. Pero a nivel interno sí está cambiando algo. Los ordenadores, igual. Hay un software que salió hace muchísimos años, pero con la evolución del tiempo y para poder adaptarse a un funcionamiento correcto en los tiempos actuales, las compañías sacan actualizaciones, mejoran algo que en su momento era totalmente útil, pero a día de hoy ya no lo es. ¿De acuerdo? Vamos a ver, cuando hablo de esto me recuerda al clásico juego de los niños cuando son pequeños, que les dan para que desarrollen un poco el razonamiento. Y les dan una serie de figuras geométricas y unos huecos en los cuales tienen que meter las figuras en cada agujero, ¿no? Obviamente, el círculo con el círculo es así. ¿El problema dónde viene? Donde el niño empieza a crear una frustración. Cuando quiere meter el cuadrado en el agujero del círculo. ¿Qué es lo que pasa? Que no entiende por qué no entra, por qué no cabe. Hay un hueco y hay una pieza, no entiendo por qué no cabe. Bueno, lo que pasa es que el niño empezará a aplicar fuerza sobre el objeto, sobre la pieza, para intentar introducirla en el hueco. Pero obviamente no va a entrar jamás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahora, si trasladamos esto a los adultos, que no dejan de ser niños mayores, pero le pasamos esto a los adultos, a un plano físico, un plano real, nos esforzamos por meter el círculo en el agujero del cuadrado y empezamos a darle martillazo y empezamos a darle fuerte y empezamos a sufrir y a esforzarnos por conseguir que entre. Pero no va a entrar. Por mucho que nos esforcemos. ¿Qué conclusión obtenemos de esto? Que trabajo muy duro y muy continuo, pero no sirve para nada, porque no voy a conseguir nada. Por lo tanto,
si me detuviese antes y analizara la situación, viese las dos piezas desde una perspectiva más lejana, si crease una distancia, de ahí lo que hemos hablado antes del papel, y apuntar a mano, me daría cuenta que no es compatible, que no funciona así. ¿De acuerdo? La vida, la estructura de vida que nos hemos, o que nos han hecho creer, nos han dicho que parte de una base de ver para creer. Es decir, tengo que ver esto para decir si está o no está. Pero eso no es real. La realidad es que para ver hay que creer. Uno crea su realidad. Uno pone su foco de atención en lo que presupone que va a ver. Si una persona no creyese que existen los coches, no los vería. Pero esto es obvio, porque su foco de atención nunca caería sobre eso que no sabe que está. No existe, da igual. En la vida, las oportunidades, las circunstancias que nos llevan a los propósitos que de verdad queremos vivir y de verdad queremos saber que están ahí, pasa lo mismo. Si no nos lo creemos, no seremos capaces nunca de llegar a esa conclusión, porque nuestra atención se volverá selectiva e irá cayendo en ciertos puntos, pero no hacia ese final. Obviamente, todos en algún momento de la vida empiezan a plantearse todo esto que estamos hablando hoy. ¿Por qué me sucede esto? Qué mala suerte. Pero bueno, el tema de la suerte, de la buena suerte y la mala suerte, al igual que la casualidad, es otro tema. Pero bueno, vamos a usarlo hoy. Qué mala suerte que me ha pasado esto. O esto no iba conmigo en absoluto y de pronto me está ocurriendo. En el momento que nos planteamos eso, debemos de pararnos, nos vamos a detener y vamos a pensar, vamos a analizar dónde está puesto nuestro foco de atención, a qué propósito estamos guiándonos cada día, en cada momento que nos levantamos de la cama, ¿por qué lo hacemos? Es muy triste pensar que hay personas que no saben a dónde van, ni para qué, ni por qué, o por qué hago esto, porque no hay más remedio, porque esto es así, o porque yo no valgo, no me puedo permitir otra cosa. No, esto no es real. Esto es una creencia limitante de que tenemos que asumir cualquier cosa. Pero esto pasa porque mi propósito no lo tengo claro. ¿De acuerdo? Es decir, la persona que está en un trabajo y llega un día y la despiden. Obviamente, ese día en casa es el drama. Madre mía, mira lo que me sucede hoy, qué barbaridad. Me han despedido, ¿ahora qué? Pero antes de llegar a la casa, el hombre ya ha ido pensando. Ahora, como lo digo, me van a quitar, la casa no voy a poder pagar. ¿Ahora qué va a pasar? ¿De acuerdo? Todo eso crea una debilidad emocional, la cual se registra porque, por algún motivo que me van a permitir que no sepa, lo malo, una emoción negativa, vibra con una frecuencia mayor que una positiva. Es decir, dos emociones positivas igualan la frecuencia de una emoción negativa. De ahí que dicen que por cada pensamiento negativo deberíamos contrarrestar con 3 positivos para no registrar una debilidad emocional en nuestro subconsciente. De ahí que digan también, bueno,
que lo malo se ve más que lo bueno y que etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces creo que tenemos que dejar paso a las preguntas ya. Pues muchas gracias, Juan Pedro, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano por todos los medios. Justo debajo de del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia, si así lo deseas. Y ahora damos paso ya a las preguntas de nuestro invitado de hoy. Vamos a ver. Pues, un segundo. Claudia, desde Chile. Siguiendo con el ejemplo, ¿cómo debiese plantearse el hombre que está convencido que lo echarán a los 30 días? ¿Qué debiese decirse a sí mismo? ¿Cómo le da otra orden a su subconsciente? Bien, el ejemplo lo hemos basado en una forma de pensar incorrecta, ¿de acuerdo? No empezamos a pensar, como en este caso, me van a despedir a los 30 días. Vamos a empezar a pensar, hoy me va a ir muy bien, trabajo muy bien, soy muy buen trabajador. Cuando empezamos a pensar en lo buen trabajador que soy o lo que me gusto, empezamos a crear una serie de conductas las cuales realmente nuestra proyección sobre los demás sí va a ser que nos vean como nosotros nos estamos considerando. Nosotros nos consideramos unos trabajadores de élite. Todo el mundo considera que trabaja bien. Pero ¿quién lo siente de verdad? Esa es la diferencia. Es decir, yo me repito que soy un buen trabajador y soy un buen trabajador, obviamente voy a tener un buen trabajo. No me van a despedir porque soy un buen trabajador, pero tengo que creerme que soy un buen trabajador. Y en este caso, por ejemplo, que la persona no duraba más de 30 días, pues vamos a empezar a imaginar, lo cual, imaginar, de hecho, digo imaginar porque el cerebro tiene un factor curioso, tiene un dato curioso, y es que no distingue de la realidad, de lo que estoy viendo, de una realidad que me imagine. No distingue, es decir, a nivel físico actuará de la misma manera. Bueno, aquí ya entra, obviamente, el claro ejemplo de imagínate que está chupando un limón y la boca empieza a segregar saliva para defenderse del ácido de la fruta, pero bueno, esto es obvio. Pues de igual manera pasa con lo demás. Entonces, esa persona debería empezar a imaginar qué estaré haciendo dentro de 6 meses. Pues cuando lleve 6 meses ahí, pues quizás, mira, pues me van a ascender y voy a estar en no sé qué puesto. Y empieza a pensar, empieza a recrear la escena mental. En el momento que empieza a crear emociones, empezamos a modificar el subconsciente, empezamos a reprogramarlo, lo que hará que nuestras conductas, las que antes nos llevaban a una mala conclusión, en ese momento empiecen a guiarnos hacia donde queremos ir, de verdad, y cuál es nuestro propósito. Pues Conchi López te pregunta desde España, desde Granada, ¿cómo reeducar mi subconsciente? Intento siempre pensar en positivo, pero mis problemas siguen. Vamos a ver, el tema de que los problemas siguen. Eso es como decir que hay enfermedades y quiero curarme. Bueno, quiero decir con esto que tendríamos que ver qué tipo de problema es el que esta persona está soportando o está atrayendo a su vida, a sus circunstancias, para ver dónde está su conflicto a resolver.
por qué se está haciendo una proyección sobre ese problema que no le deja avanzar. No es el mero hecho de repetir, ¿no? De repetirme mentalmente, no, es que me gusto y tal. No es el repetir, es sentir, ¿de acuerdo? Modificamos nuestro subconsciente para derivar en nuevas conductas a través del canal de la emoción. La emoción es lo que escribe, ¿de acuerdo? Lo que reprograma. Pero obviamente deberíamos saber qué tipo de problema concreto es el que tendría esta mujer para intentar ver de una manera más profunda, porque si divagamos en todas las enfermedades del mundo, no curaríamos ninguna. No sé si me explico. Nos centraríamos en una y trabajaríamos sobre esa en cuestión. Perdona, Mari te pregunta desde México cómo dejar los malos hábitos de pensamiento. Los malos hábitos de pensamiento se han creado a partir de una reiteración en el tiempo. Es decir, en acontecimientos anteriores hemos ido repitiendo de esa misma manera ese pensamiento, lo que hoy, de una forma automática, sistemática, acude a nuestra cabeza ese mal pensamiento. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir ese mal pensamiento, ese pensamiento que en el momento que yo estoy viendo algo que a nivel subconsciente me está recordando, porque si no el pensamiento no vendría, ¿de acuerdo? El pensamiento salta como un acto reflejo a algo que yo estoy detectando que está pasando y me está recordando a esa situación. Pues lo que vamos a hacer es cancelar el pensamiento. Esto puede parecer extraño, pero esto es real. Es decir, en el momento en el que un pensamiento se nos viene a la cabeza, vamos a pensar cancelando. Nos vamos a dar la orden a nosotros mismos de cancelar el pensamiento que estamos teniendo. Pero esto es obvio, es decir, aquí puede parecer extraño, pero no se puede, pero al igual que no se puede pensar en dos cosas a la vez, ni se puede hacer ver dos películas a la vez, una en cada ojo, porque no nos enteraremos de ninguna. Con claridad, tampoco se puede pensar en dos cosas a la vez. Así que en el momento que tenemos un mal pensamiento que nos está invadiendo, lo que vamos a hacer es darnos la orden de cancelar. Pero es más, el pensamiento que tenemos, una vez que lo hemos cancelado, nos hemos dado la orden de cancelar ese pensamiento, lo vamos a volver a traer otra vez. Mucha atención a esto. Lo vamos a volver a traer otra vez a nuestra mente, a nivel consciente, eso sí. Vamos a coger este pensamiento o esta escena, es la que tengo en mi cabeza, bien, la vuelvo a traer. No pasa nada, la dejo ahí. Y ahora voy a empezar a modificar la escena. ¿Qué quiero decir con modificar la escena? Pues que vamos a darle un giro total a esa escena que es la que yo traigo, que se me viene a la cabeza, pero igual una escena, un recuerdo, un pensamiento, lo que sea, ¿vale? Porque si es un pensamiento, viene asociado a una escena, a un recuerdo, a algo. Cogemos ese recuerdo y empezamos a modificarlo, de tal manera que si en el recuerdo que yo guardo en mi registro mental, en ese momento era de día, modificaré mi imagen y la pondré de noche. Si era de noche, obviamente la pondré de día. Si era en la playa, pues lo pondré en el monte. Si era en un coche, pues quitaré el coche.
Si recuerdo incluso la ropa que llevaban las personas que están integradas en ese recuerdo, modificaré la ropa, los vestiré de cualquier otra manera, de cualquier otra cosa, los disfrazaré, da igual, pero modificaré. Pero ese recuerdo que tenía era de día, había un coche y habían 3 personas. Ahora, en mi nuevo recuerdo es de noche. Hay 3 personas, pero van vestidas de rojo o de azul. Y no hay coche ninguno. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, digamos, cortocircuitando el recuerdo. ¿Por qué? Porque estamos asociando una nueva escena, una nueva imagen a un recuerdo antiguo que teníamos. Lo cual, al recordar el nuevo, estamos cambiando la emoción, porque es una emoción para un mismo recuerdo. Creo que podemos dar la pregunta por contestada. Estupendo. Pepe te pregunta desde México, si uno crea su propia realidad, pero la mayoría de los que me rodean están creando otra muy distinta, ¿cómo evitar caer en el pensamiento de los otros o las realidades de los otros? Vamos a ver. Cada persona con la que coincidimos a lo largo de nuestra existencia, al igual que nosotros para ellos, tenemos una finalidad. La nuestra es corregir nuestros conflictos a través de ellos, pero la de ellos es igual que la nuestra, es corregir sus conflictos a través de nosotros. Si hablásemos en un caso de sincronicidad, que no sé si la pregunta iba enfocada a ese tema, podría ser que no fuese tu sincronicidad o tu casualidad. Para entendernos, podría ser la de esa otra persona, que en su sincronicidad estabas tú, pero para ti no te supone ningún cambio, para ti no te supone, da igual, porque no era tu sincronicidad, era la suya. ¿Por qué coincidís? Pues porque si coincidís es porque lo necesitas para modificar algo. De hecho, si eso es un caso real que te ha pasado con alguien, detente un momento, párate a pensar y analiza esa persona qué significa para ti. ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? Si te cae bien, que esto nos ha faltado tiempo antes para poder explicarlo, pero bueno, lo digo ahora muy rápidamente. Si te cae bien, lo que estás haciendo es también proyectando ese potencial tuyo en esa persona. Si esa persona te parece muy simpática, tú te consideras una persona simpática. Es decir, tienes una habilidad también para esa simpatía, para esa gracia. Es decir, nuestros potenciales también los vemos en las personas, en este caso en las que nos caen bien. De aquí es la utilidad de las que nos caen bien y las que, por el contrario, pues no. ¿De acuerdo? Claudia te pregunta desde México, ¿cuál es su opinión? ¿De qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es una serie de registros que hemos ido creando para hoy poder desarrollarnos en una vida con un mínimo esfuerzo a nivel cerebral. O sea, es decir, la conciencia lo que está haciendo es comparar lo que estoy viviendo hoy con situaciones anteriores, pero para no esforzarme en intentar desarrollarme, emplearme, empezar a investigar esta situación, por qué pasa, por qué esto es así, a nivel consciente lo tenemos asumido. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que la conciencia es el registro de todas las vivencias, los resultados que hemos obtenido de acontecimientos anteriores.
Sí, pues Carlos desde Colombia te pregunta cómo podemos reaccionar de forma distinta cuando algo sentimos que nos ataca si las reacciones son inconscientes e inmediatas. Bueno, ante una situación de ataque, supongo que a nivel verbal, un insulto o cualquier circunstancia que nos consideremos que es una falta de respeto hacia nosotros o hacia nuestros intereses. Lo que vamos a hacer es prevenir esa situación. Tenemos dos opciones. Una es, si sabemos que vamos a entrar en conflicto con alguien, es preparar el acontecimiento mentalmente. Es decir, si yo sé que en este momento esta persona, cuando yo le diga que esto lo ha hecho mal, por ejemplo, sé que me va a decir que yo lo hago peor. ¿Tengo ese conocimiento? Sí. Preparo el acontecimiento mentalmente. Y me preparo para que en el momento que me diga que eso yo lo hago peor, en primer lugar, no contestar. Porque eso es lo que estaba preguntando. Eso es un ataque simultáneo. Esto es decir, tú eres esto, no, tú lo eres más, ya está. Me atacan, me defiendo, pero no tiene lógica ninguna. Es totalmente absurdo ese ataque. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a mentalizarnos de que todos nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera, y todas las circunstancias que nos están incomodando, no están para incomodarnos, solamente están para ayudarnos. Entonces, cuando alguien me diga, es que tú eres de esta manera, en vez de defenderme, lo voy a pensar, ¿sí? ¿Yo me considero de esa manera? Pues ahora mismo no. Bueno, ¿en qué momento me consideré de esa manera? Con esto, cuando lo hayamos repetido en el tiempo, solamente algunas veces, ya entraremos en un conflicto interno. Cuando me insultan, salto, pero a la misma vez ahora tengo otra opción y es la de replantearme si salto o me hago mejor, evoluciono como persona y me doy cuenta de que eso es un conflicto interno mío. ¿De acuerdo? Pues Sonia te pregunta desde España, ¿cómo se cambia el patrón ante una enfermedad? Problemas de columna, con 2 operaciones, con muchas complicaciones y no avanzo. Gracias. Vamos a ver, los problemas a nivel físico de espalda vienen a nivel emocional, siempre hablando a nivel emocional, vienen de una consecuencia de un exceso de carga emocional. Es decir, en algún momento de la vida de esta persona guarda una memoria de una cantidad de responsabilidades, las cuales su subconsciente sigue pensando que lo lleva, que la sigue cargando, ¿de acuerdo? De ahí podemos ver una no mejora en este caso concreto, ¿no? En la espalda de esta persona, porque el subconsciente piensa que sigue cargando, ¿de acuerdo? Sigue cargando una responsabilidad, pero no sabe si es responsabilidad, responsabilidad no pesa, no es algo físico, no, da igual. Es decir, hay una carga y a nivel físico esa carga la representamos sobre la espalda. Esto es obvio. Entonces, yo le recomiendo a esta persona que intente un poco trasladarse a una vida un poco más pasada, más atrás, su vida, unos años atrás, e intentar diagnosticar en qué momento quizás nadie le asignó una carga directa
o ella sintió una responsabilidad que quizás no era de ella, pero en su mente, por una memoria genética, pues quizás pensaba que era su responsabilidad y todavía sigue cargando con ese peso, con esa responsabilidad. Entonces, le recomiendo que, a grosso modo, vuelva un poco a algún acontecimiento y se libere un poco de ese acontecimiento. Si en ese momento no sabía hacer otra cosa o pensaba que era lo correcto, hoy volvemos a traernos la escena a nuestra conciencia, a nuestra mente, y vemos que no era para tanto, que realmente, bueno, no era mi problema o no supe hacerlo de otra manera. Y si lo hice mal, me perdono por haberlo hecho mal o por haber actuado así. Pero obviamente, si en su momento lo hicimos así, es porque no sabíamos otra forma de poder proceder ante una situación de ese tipo. ¿De acuerdo? Patricia te pregunta, ¿cómo te puedes quitar el miedo? Me dicen en casa, sé más positiva. Quisiera tomar el miedo y arrojarlo al bote de la basura. El tema, es que me río porque el tema del miedo es algo que da para bastante más que esta pregunta. Vamos a ver, el tema del miedo es la distancia entre enfrentarse a una situación y mi memoria. A ver, voy a explicar esto un poquito más. El miedo aumenta cuanto más lejos está el problema, o el conflicto, o eso que nos queremos enfrentar. ¿De acuerdo? Si hablásemos, claro, es que tenemos que distinguir a qué tipo de miedo, si es miedo a una situación o a decir algo o a actuar de una cierta manera. Pero lo que sí vamos a hacer es, de hecho lo hemos comentado antes, vamos a proyectarnos mentalmente, vamos a imaginarnos que estamos involucrados en esa situación de miedo, ese acontecimiento que tanto miedo nos está dando o que no nos atrevemos a hacer, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer desde la tranquilidad de nuestra casa o de donde nosotros nos sintamos seguros, ¿vale? Que no tiene por qué ser la casa, puede ser cualquier sitio que tú te sientas segura, allí. Cierra los ojos y te imaginas haciendo, ejecutando eso que te da miedo de hacer. Te da miedo porque, bueno, por norma general, la consecuencia del miedo es por un factor desconocido. Es decir, en todos los patrones de memoria que guardamos, el resultado de esa circunstancia, no. De ahí que entre el miedo. Pero que el miedo, vamos a ver un tópico, decir, no existe. Pero es que no existe. O sea, no es real. Es una emoción. Es una sensación. Una sensación que mi cuerpo, o sea, perdón, que mi mente está activando el instinto de supervivencia porque cree detectar que hay un peligro. Claro, a toda esta situación, a toda esta explicación, tenemos que resumirla en algo. Así que le ponemos miedo. Pero esto es que a nivel mental, por alguna comparación, por algún dato conflictivo anterior, pero no sé el final, no tengo claro el final, le llamo miedo. Así que en tu mente te proyectas, imaginas la escena que quieres conseguir, eso que te da miedo, y empiezas a vivirlo mentalmente. Obviamente el cuerpo va a reaccionar de una manera física, es decir, si lo que te da miedo es volar y piensas que te montas en un avión, te va a dar una angustia. Te vas a marear. Pero si no estoy en el avión, estoy saliendo de mi casa, vale, igual te vas a marear. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a raíz de la información que le está dando la mente, está actuando en consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vas a hacer, es imaginar, ¿de acuerdo? Imaginar la circunstancia que te da miedo. Si no recuerdo mal, has dicho también que
te gustaría ser más positiva? Vamos a ver. Para ser más positivo, lo único que necesitamos saber es dónde está nuestra finalidad, dónde está nuestro propósito. ¿Por qué no somos positivos? Porque las circunstancias las cuales nos rodean, nuestro entorno, las situaciones, lo que sea, nos están debilitando de tal manera que la negatividad ya se ha hecho hábito. Porque como todo me sale mal, volvemos a lo que hemos hablado al principio, del por qué y el para qué y tal, como todo me sale mal, obviamente desencadena en el miedo. Por eso yo te recomendaría que usaras un poco la imaginación y un poco te pararas a ver cuál es tu propósito. En el momento que empiezas con un propósito, con un objetivo, no es que te vuelvas más positiva, es que tu foco de atención caerá en ciertos datos que te harán cumplir microobjetivos. Es decir, tienes un objetivo general, que es tu propósito final, pero en el transcurso, en el camino hacia esa trayectoria, vas a ir cumpliendo pequeños objetivos. Y esos son los que a su vez van a ir alimentando esa positividad que estás reclamando por alguna circunstancia. Bueno, no vamos a entrar ahí. Pero un objetivo. Sé por qué hago esto. Voy aquí. Y en el camino irás dando cuenta que cuando sabes a dónde vas, vas consiguiendo otra actitud. ¿De acuerdo? Clara te pregunta desde Perú, si nuestro entorno nos muestra nuestra sombra, ¿cómo llego a la comprensión de aceptarlo como una oportunidad de sanación en lugar de sentir dolor, ira, culpa o sentirme víctima? Vamos a ver, esta pregunta es importante. ¿Cómo identifico mi entorno de una manera positiva? ¿Vale? Podríamos resumirlo o adaptarlo de esa manera, para que sea entendible para todos. Pues en el momento que yo en cada uno de mi entorno me hacen sentirme como una víctima porque me culpabilizan a mí de algo, o todo el peso de las circunstancias cae sobre mí, voy a aprovechar porque eso es una bendición. O sea, esa es una opción que no tiene todo el mundo, de que todo un entorno se ponga a corregir tus conflictos. Eso está muy bien porque en un momento lo vas a corregir todo a la vez. ¿Vale? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a parar a analizar en cada persona a la cual nos está juzgando. ¿Vale? Si realmente eso que nos está diciendo nosotros es un conflicto en nosotros. De hecho, al principio de la conferencia he explicado el tema de señalar con el dedo, que cuando alguien juzga a los demás, pero se lo dice a uno mismo, ¿vale? Entonces, quizás lo que esa persona está haciendo es utilizarte a ti para corregir sus conflictos de él. No está cargando contra ti. De hecho, si esa persona que te está criticando, que te está juzgando, que te está asignando unos adjetivos en los cuales tú no te sientes identificada en absoluto, lo que tienes que pararte a pensar es que esa persona se está corrigiendo a través de ti. O sea, al igual que esa persona podía ser tu salvador, tú para esa persona eres su salvador. ¿De acuerdo? Porque ten en cuenta que es el mismo papel. Es decir, puede ser que sea para corregirte tú o para que se corrija esa persona. Caer en el victimismo, pues es cuando empezamos a adjudicarnos, a creernos que es verdad eso que nos están diciendo, esos adjetivos que pensamos que no nos benefician, pero
Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasaría si esa persona que, según tú, está creando un juicio no beneficioso para ti, viniese un día y te dijese, o todas las veces que tú piensas que habla mal de ti, o lo que sea, y te dijese, mira, necesito que me ayudes? Entonces la cosa cambiaría, ¿verdad? Tu recepción, tu actitud, tu conducta sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque te está pidiendo una colaboración, te está pidiendo que le ayudes a resolver un problema. Claro, automáticamente tú entrarías en una conducta, en un arquetipo de héroe en el cual te piden tu ayuda y encantado, pues le ayudarías. Bueno, pues lo que vas a hacer es situarte, imaginar esto mismo que estamos diciendo ahora, y en el momento que te estén atacando, analiza la situación, salte de un plano, de una implicación directa como tienes en ese momento, obviamente, pero vas a salir, vas a ver la situación desde fuera y vas a identificar si te está pidiendo ayuda para él poder evolucionar a un nivel como el tuyo, o simplemente te está ayudando a que evoluciones tú. ¿De acuerdo? Salvador te pregunta cómo tomar conciencia de quién soy. ¿Existe un plan o destino que hay que cumplir? ¿Qué relación hay entre nuestro mundo? Bueno, vamos a separar las preguntas. ¿Cómo tomar conciencia de quién soy y si existe un plan o destino que hay que cumplir? Vamos a ver, Salvador. En primer lugar, para tomar conciencia de quién soy, lo que vamos a hacer, o lo que vas a hacer, es ponerte delante del espejo. El espejo físico de un espejo, tiene una cosa curiosa a la asimilación subconsciente nuestra, y es que cuando nosotros nos vemos reflejados en un espejo o en cualquier otra superficie en la cual nos veamos con claridad, nosotros no estamos identificando, y aquí viene lo interesante, esa figura como que somos nosotros mismos. O sea, esto es importante porque nosotros creemos que, mira, sí, soy yo. No. Obviamente a nivel consciente sí sé que soy yo. Pero, ¿qué está pasando a nivel interno, a nivel subconsciente? ¿Realmente sé que soy yo? No, no sé que soy yo. ¿Sabes a quién estoy viendo? A lo que pienso de mí. No me estoy viendo a mí, estoy viendo pues a una persona muy simpática, por ejemplo, para hacer un poco más positivo el asunto, o una persona muy agradable, una persona muy trabajadora, o por el contrario, estoy viendo una persona muy egoísta. Estoy viendo una persona que creo que esto no lo está haciendo bien. ¿Cuál es la ventaja de mirarse al espejo? La ventaja es que identificaremos lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, lo cual nos revelará nuestra identidad real. Porque sabremos qué tenemos que reparar dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Respecto a la otra pregunta de si tenemos una finalidad en la vida, bueno, obviamente a esta pregunta hay todo tipo de respuestas. Unos dirán que obviamente sí, claro que sí, lo que sea. Otros dirán que no. Vamos a ver. Si me preguntas a mí, ¿cuál es mi pensamiento particular? Pues mira, yo creo que sí que tenemos una finalidad en la vida, claro que sí. Y es ayudar a evolucionar la especie. Es decir, llegar a que rocemos la perfección a nivel emocional, a nivel mental,
que a nosotros nos ha tocado este plano de la circunstancia en la cual tenemos que ir descubriendo y reeducándonos. De hecho, todo este tipo de conferencias y actos que hacemos, todo se basa en lo mismo, por propagar una mentalidad diferente, una mentalidad más de apoyo, más de ayuda, más de ser autosuficientes y decir, bueno, no todo es malo, ¿de acuerdo? Puedo corregir esto y puedo vivir pues, los años que tengan que estar aquí, que son 100. Bueno, pues 100, ya está. Son los que me dejan vivir, pues bueno, pues esto es lo que hay. Pero a nivel conciencia comunitaria, estoy apostando algo para que en algún momento yo haya formado parte de esa finalidad, de ese mundo mejor, de esa conciencia mejor, de ese tipo de personas que no se insultan, que no se faltan al respeto. Personas que se tratan como personas, ¿de acuerdo? Esa es, obviamente, como he dicho al principio, mi finalidad, ¿de acuerdo? Conchi te pregunta desde España, ¿se vive mejor disfrutando el día a día, creyendo que por ser positivo y buena persona tu futuro será bueno, sin pensar en lo malo del futuro? Pero vamos a ver, es que, o sea, volvemos a la misma situación. Es decir, es mejor, o sea, pregunta, ¿es mejor vivir el presente sin plantearnos lo malo del futuro? Pero vamos a ver, pero obviamente el futuro va a ser no malo, sino peor. Si empezamos estructurando un origen de pensamiento de esa manera. O sea, ¿cómo? No podemos pensar que nos espera un mal futuro porque, como hemos dicho al principio de la conferencia, el ejemplo del trabajador de los 30 días, esto es lo mismo. Porque si piensas que mejor vivo hoy porque mañana va a ser malo, pero obviamente mañana va a ser malo porque tú estás creyendo que va a ser malo. Entonces, vamos a intentar modificar, o sea, la finalidad es modificar ese mañana que no nos va a gustar. Pero ¿por qué pensamos que mañana va a ser malo? Porque realmente lo bien que estamos hoy es una sensación fingida. Hoy no estamos bien. Porque si hoy estuviese bien, no pensaría que mañana va a ser malo. Pensaría que mañana va a ser como hoy. Obviamente hoy no estoy bien. Quiero aparentar que estoy bien, quiero autodemostrarme que estoy bien, como viviendo el día a día, no pensando en mañana. No, pero si en mañana no voy a pensar. Si mañana no existe, mañana llegará o no. Pues te agradecemos tu respuesta. Hasta aquí hemos llegado y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como México, España, Italia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela. Un saludo. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. Últimas palabras de despedida para ti, Juan Pedro. Pues nada, solamente decir que muchísimas gracias a ti personalmente y a todo el equipo que está detrás de ti, y para mí ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar la información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos por Iván Chile, titulada Personalidad Bioenergética, averigua quién eres realmente. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia. Un abrazo.